Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. En este caso, en el video del día de hoy, lo que vamos a hacer es una simulación de un proceso de extracción de aceite. ¿Ya? Lo vamos a hacer en Aspen HYSYS, tomando en cuenta algunos componentes ya, digamos, para lo que son los aceites y demás. Es verdad que lo podemos hacer en Aspen Plus porque tiene un mayor banco de componentes en cuanto a determinados tipos, o también lo podemos hacer en otro software de simulación. Sin embargo, en este caso lo voy a hacer en Aspen HYSYS. ¿Vale? ¿De qué consta nuestro proceso? Nuestro proceso va a ser un proceso de extracción de aceite con solvente, ¿sí? Y prácticamente vamos a usar un tanque agitado o un tanque en el cual se va a realizar extracción, o vamos a representar un tanque. Vamos a usar un filtro de vacío rotatorio y luego un sistema de vaporización, ¿ya? Entonces es importante ahí que tomen ustedes en cuenta que si bien la simulación lo vamos a tratar de hacer lo más o lo mejor posible, va a haber algunas cuestiones que necesitamos nosotros hacer de una forma en específico, ¿ya? Principalmente por el simulador. Entonces vamos con el proceso, ¿sí? Si ustedes tienen bastante bibliografía o revisan bastante bibliografía, que también voy a dejar en la parte de abajo del video, hay bastante información sobre extracción de aceites y diferentes métodos, digamos. Bueno, tenemos extracción de aceite primeramente por sistemas de prensado, ¿no? Donde se extrae el aceite extra virgen, como se le conoce en algunos casos, y luego pasa a una parte de el triturado a otra parte de extracción con solvente, ¿sí? Entonces muchos procesos primero tienen una extracción mediante, ¿cómo se llama? Un tornillo de presión, tiene un nombre en específico, perdón que ahorita se me haya ido de la cabeza, pero vamos a poner primeramente una extracción del aceite virgen. Y luego tenemos una extracción del aceite, o sea, de los residuos se puede ir a una extracción con solvente para recuperación con solvente. Sí. En algunos casos estos son los procesos que se lleva a cabo, primeramente uno y luego el otro. En otros casos solamente se lleva uno a cabo, es decir, o solamente se extrae mediante prensado en frío, o solamente se extrae con solvente. ¿Ya? En este caso lo que vamos a hacer nosotros es extracción con solvente. Y la extracción con solvente se puede realizar en extractores en contracorriente, en sistemas como columnas de extracción o en tanques agitados. ¿Vale? Entonces en nuestro caso lo vamos a hacer en un tanque. ¿Cómo va a ser nuestro diagrama de proceso? Vamos a tener aquí la alimentación de ¿qué? De dos corrientes, que lo estoy representando de esta forma de alimentación. Y ahorita estoy usando vicio por si acaso. Y estas dos corrientes se van a alimentar a un extractor de tanque agitado. A un sistema de extracción que tanque agitado que va a trabajar a determinadas presiones y temperaturas para la extracción. Bueno, principalmente la presión va a ser atmosférica y la temperatura puede ser diferente, puede ser a unos 50, 60 grados centígrados. ¿Vale? Ahora, en ese caso ya obviamente hay cuestiones un poquito más teóricas correspondiente a lo que es la extracción de los componentes, pero nosotros nos vamos a basar principalmente en el proceso. Hablando del proceso, este va a ser una corriente de hexano y este va a ser una corriente de semillas trituradas. Semillas que ya van a estar trituradas. Sí, por eso también en algunos casos es preferible o ustedes prefieren hacerlo en Aspen Plus o en otro simulador que ya tenga también involucrado lo que es el molino como un equipo un equipo para modelación. En este caso lo voy a hacer directamente así. Ya voy a tener hexano y voy a tener las semillas trituradas. ¿Sí? Trituradas. Voy a cambiar algo en específico. ¿Qué voy a cambiar? Digo, ¿qué voy a hacer? Eh, Tengo aquí mis datos del problema de esta acción. Y en este caso lo voy a cambiar esto, la alimentación del tractor que sea 25 y que salga 50. Sí, eso no lo he puesto aquí, pero lo voy a cambiar. Sí, ya que va a ser, digamos, un sistema de extracción con un calentamiento. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer lo siguiente. Se alimenta hexano, semillas trituradas, que contienen 10% de aceite y 90% de sólidos. Listo.
La alimentación del reactor es 25 grados centígrados y la relación de alimentación es 3 a 1. ¿Ya? En ese caso son datos más para hacer el proceso, pero ya tengo, digamos, que el hexano y las semillas trituradas se alimentan. Y luego del tanque agitado, donde se extrae a una temperatura determinada de presión atmosférica, tenemos aquí lo que es la mezcla del hexano con el solvente, digamos, con el aceite y con los sólidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hablando un poquito del diseño del proceso, lo que vamos a hacer a continuación es, después de tener este sistema de extracción, vamos a pasar a un filtro. ¿Sí? Vamos a pasar a un filtro. Este filtro lo que va a hacer es filtrar la torta, ¿sí? Filtrar la torta de los líquidos. ¿Ya? En este caso este va a ser mi filtro rotatorio de vacío. Y voy a tener aquí la torta, por ejemplo. La torta, o aquí le voy a poner la torta. Voy a tener aquí la torta. Y aquí van a estar los líquidos. ¿Sí? Quizás ustedes los representen de otra forma, yo estoy representando con las imágenes que tengo en el vicio. Y este filtro, digo, y en aquí, el filtro va a separar, digamos, una cantidad de sólidos. El objetivo es que separe todos los sólidos residuales. Voy a poner aquí torta residual. Y esta cantidad va a pasar, digo, perdón, y esta cantidad podría recuperarse también dependiendo también la cantidad que se tenga, ¿no? He visto algunos sistemas de filtración que contienen unos 3 filtros en serie con separadores, digamos, en los cuales se obtiene mayor recuperación. En este caso nosotros vamos a ver solamente con un filtro para el proceso y simulación. Y después, digamos, la torta residual tenemos aquí con sólidos y el líquido que está en este punto va a pasar a un sistema de evaporación, ya a un evaporador. Lo voy a poner así, a un evaporador. Y este evaporador lo que va a hacer es separar el aceite en una buena composición o en la mayor composición posible del solvente. ¿Sí? Por aquí arriba va el solvente y por aquí abajo el aceite. Ya el hecho de recircularlo y todo, vamos a ver eso, cómo nos salen los resultados. ¿Sí? No lo estoy haciendo en base a cálculos manuales, estoy armando el proceso y vamos a ver qué cálculos nos da la simulación. ¿Sí? Porque también se puede hacer cálculos manuales con los datos y se puede saber cuánto tiene cada flujo. Pero en este caso lo que estoy haciendo es armando la simulación poco a poco. Digo, armando el proceso poco a poco y luego con eso vamos a armar la simulación. O vamos a hacer la simulación. ¿Vale? Ya está. Y entonces ya tengo técnicamente mi proceso de forma relativamente lista. Ojo aquí, por si acaso, este evaporador puede ser evaporador al vacío para trabajar a más baja presión. ¿Sí? Para eso ya tendría que tener un sistema de vacío. Este filtro rotatorio que vamos a tomar en cuenta va a ser un filtro rotatorio de vacío. Ese justamente es el que tenemos en el programa. ¿Sí? Y aquí, digamos, vamos a ver si vamos a tomar en cuenta la misma presión en la salida. Podemos incluir y disminuir la presión. Pero hablando del diseño de forma básica, podría ser este. ¿Sí? O del proceso de forma básica. Donde por aquí se va a tener el hexano recuperado. Y por aquí abajo se va a tener el aceite. ¿Sí? Y con esto ya tenemos nuestro proceso relativamente diseñado de forma básica. ¿Sí? Así que ya tengo esto. Le voy a poner nombres a esto, digo a los equipos, le voy a poner con nomenclatura ya, un poquito diferente en base al libro de diseño de procesos de Woolrich. H para los separadores, R para los reactores y B para el vaporizador. Ya. Obviamente me faltarían poner bombas y demás, en este caso el hexano podría ser alimentado mediante una bomba. Me faltaría poner, pero hablando de la simulación va a ser directamente la entrada, ¿no? Porque lo que pasa es que yo tendría que hacerlo de forma más específica, tomando en cuenta el bombeo desde el tanque de hexano hasta el tanque de extracción, y en ese caso tendría que tener unas tuberías y la bomba para compensar la caída de presión en las tuberías.
¿vale? Así que se hace un poquito más largo. Ahora posiblemente este video dure un poquito más de lo normal, dure unos 30 minutos posiblemente, vamos a ver. Pero el objetivo es que realizar la simulación, ¿sí? Tampoco quiero cansarles tanto con mucha teoría, porque el objetivo principal es el del proceso armado realizar su simulación. ¿Ya? Eso al menos para este video. Podríamos tener otros videos de poco más de teoría. Entonces vamos, ya tengo aquí el simulador abierto y vamos a ver qué componentes vamos a introducir. Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner añadir. Y en este caso tengo los datos de que tengo los componentes que el aceite voy a tomar en cuenta como ácido linoleico. Los sólidos, en este caso los sólidos lo va a ser un componente creado, que lo voy a crear mediante todo esto. Y obviamente el hexano es un componente que hay en el programa. Así que, en otras palabras, voy a tomar en cuenta el ácido leico. El ácido leico no era el ácido linoleico en sí. El ácido leico voy a tomar en cuenta como componente principal del aceite, es decir, mi corriente del aceite va a ser principalmente basada en el ácido leico, principalmente esto por que ser una mayor cantidad o muchos aceites tienen una mayor composición en estos ácidos grasos. ¿Ya? Podría crear más componentes, claro. En este caso estoy manteniéndolo solamente como el aceite con esto. Y que voy a introducir luego el hexano. Hexano. Ahí está. Hexano. Y luego de introducir hexano vamos a introducir lo que es un componente sólido. En este caso podría poner carbón, digamos, como representando la materia orgánica. Si se dan cuenta aquí en la versión de Heiss que estoy usando, si voy a buscar aquí los componentes sólidos, tengo urea, silibre, carbono, y podría representar carbón con la materia orgánica, ¿no? Podría hacerlo. Pero lo que voy a hacer en este caso es directamente crear el componente, y eso lo voy a hacer de esta forma. Voy a poner hipotético sólido y voy a poner nuevo y voy a crear aquí. Le voy a nombrar este sólidos triturados. Y lo voy a crear como hemos visto esto en uno de los videos más antiguos del canal, en uno de los primeros videos. Para crear componentes en fase sólida, lo que tengo que hacer es solamente poner el peso molecular, que en este caso tengo como dato para el caso de estudio que es 500, ¿sí? Sé que alguien dirá, pero ¿cómo le vas a poner peso molecular si no lo tienes? Es necesario ponerlo para la parte de sólidos. Y algo importante en este caso es que el programa Aspen HYSYS, si bien tiene lo que es separadores de sólidos, van a ver que en muchos casos, en cuanto hablamos de este tipo de componentes, no va a ser muy necesario detalles. No es como otros programas que tienen más detalles correspondientes de sólidos, ¿sí? Fíjense, voy a poner 500 de peso molecular y 2500 de kilogramos metro cúbico de densidad. Estimo propiedades desconocidas y si se dan cuenta, tengo aquí diámetro, esfericidad, el análisis. También tengo algunas propiedades que salen en blanco específicamente, esto porque el programa no las ha calculado. Y tengo aquí algunas propiedades que también salen en blanco, o valores como 1, o el calor específico en este caso, 4.18 lo reconoce directamente el primer coeficiente. Lo cual puede ser necesario o no, ¿sí? Si nosotros tuviéramos más datos del sólido, podríamos poner aquí un valor, digamos, de calor específico de 2.5, ¿no? Cada uno va a poner, voy a poner otra vez, cada vez que cambian un valor, aquí ya saben ustedes tienen que poner otra vez estimar propiedades desconocidas. Entonces, si se dan cuenta, la parte de sólidos en Aspen HYSYS, al menos las versiones que estoy trabajando ahorita, no son tan detalladas, pero sí me va a servir para hacer por si acaso la simulación, ¿ya? Así que voy a añadir y ya tengo el aceite, sólidos y el hexano, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es pasar al paquete de fluidos, y en este caso voy a hacer un paquete de fluidos basado en coeficientes de actividad. Voy a usar un paquete de fluidos como es el NDT, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando a baja presión, estoy trabajando con componentes ya que no son, bueno, con componentes como ser el ácido oleico, que en este caso, digamos, sí va a ser recomendable trabajar con un modelo basado en coeficientes de actividad, principalmente también por la presión, ¿sí? Y voy a usar NRTL, voy a ir a coeficientes binarios y voy a ver si el programa puede estimar alguno, y solo ha estimado estos dos, pero nada más. Y voy a ir a la simulación.
¿Ya? Entonces ya tengo aquí la simulación en blanco, lo voy a guardar primero un rato. Y entonces lo que voy a empezar es poniendo mi corriente de alimentación. ¿Sí? Voy a poner aquí mi corriente de hexano. Esta va a ser mi corriente de hexano. Voy a poner a 25 grados centígrados y un bar, que justo es lo que me dice en el caso de estudio, 25 grados centígrados y un bar. Y en este caso va a ser puro hexano. ¿Sí? Ok. Luego voy a poner mi corriente de semillas trituradas, que va a contener 90%, me dice, ¿no? 90% en peso de aceite y 90% en peso de sólidos. Esto es en peso por si acaso. Digo, perdón, 90% en sólidos y 10% en aceite. Entonces voy a poner la composición, voy a poner editar, fracción másica, y vamos a poner 0.10 o 0.1 de aceite, que es el ácido oleico en este caso, y 0.9 de sólidos. Y voy a poner OK. ¿Ya? Y como les había mencionado también al principio, si ustedes quieren poner otros componentes, en este caso solamente es crear el componente. Sí, pero yo le he puesto como ácido oleico. Un 10% de aceite y un 90% de sólidos para la corriente de semillas. Semillas trituradas. Semillas. ¿Vale? ¿Y qué temperatura? 25 grados centígrados, un bar. Y en este caso, ¿cuánto tenemos correspondiente a la alimentación? Me dice 3.000 kilogramos. En este caso, la alimentación 3.000 kilogramos, me he olvidado especificarlo ahí, pero es 3.000 kilogramos de semillas trituradas. Por eso justamente tenemos aquí la relación de alimentación. Pero igual, digamos, alguien puede decir que 3.000 es el total y de eso dividimos la relación de alimentación. Pero en este caso, 3.000 kilogramos horas son de semillas. ¿Vale? Así que ya tengo aquí mi flujo másico de semillas trituradas y lo que voy a hacer es poner mi manipulador de set de relación, este CNA, para que este me ayude a poner una relación entre los dos. Es decir, alguien podría decir, como es 3 veces, aquí tranquilamente le pongo 9.000, porque es 3.000 por 3 es 9.000. Pero yo quiero hacerlo con este manipulador para ver qué tanto influye la cantidad o la relación de alimentación. ¿Sí? Entonces, fíjense, al hexano solamente le he puesto composición y temperatura y presión y no le he puesto flujo. Al de semillas trituradas le he puesto todo, temperatura, presión y flujo y composición. Y para el hexano, para que calcule, voy a usar este set de relación, que es este, y voy a decirle, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que yo quiero que el programa o el manipulador de relación calcule lo que es el flujo de hexano, su flujo másico. Ya está. Ok. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es el hexano y yo quiero que lo calcule en base a lo que es semillas trituradas. Y voy a poner aquí semillas trituradas. Y con eso, si se dan cuenta, la corriente ya está corriendo, está en verde. Y eso es porque principalmente en este caso lo que hemos hecho nosotros, para que haya un poquito más espacio, lo voy a quitar esto ya. Ya está. Entonces lo que hemos hecho nosotros es principalmente ajustar este set de relación. ¿Para qué? Para que lo que vayamos a hacer en todo caso es, según este manipulador o este multiplicador, calcula el flujo de hexano en función al flujo de semillas. Fíjense, aquí tengo 3.000 kilogramos y aquí le voy a verificar y aquí está 3.000 kilogramos. Recuerden, en el programa, cuando está el flujo en color negro, es que el programa calcula, o cuando está el valor en color negro. Entonces, si se dan cuenta, aquí si le pongo un valor de 2, voy a tomar en cuenta que esto va a ser 6.000. Y si le pongo un valor de 3, esto va a ser 9.000. Entonces prácticamente este multiplicador del set de relación lo que está haciendo es ajustar la relación del flujo de hexano en función al flujo de semillas. ¿Ya? Y con eso yo ya tengo lo que es mi alimentación. Ahora, para simular el tanque de extracción, voy a ponerlo un tanque nomás. Si no lo voy a poner un recipiente de 2 fases, bueno, que prácticamente trabajaría igual de la misma forma. Entonces voy a ir al separador y voy a poner un tanque. Mi tanque. Como les digo, aquí podría poner bombas, tuberías y demás, pero voy a hacer el proceso de forma relativamente basándome solo en los equipos principales. Voy a poner el hexano y las semillas van a entrar aquí al tanque. Y es necesario en este tanque poner una corriente cero, perdón, una corriente de vapor, que en este caso va a ser cero. Y voy a poner una corriente de líquido. De corriente de líquido voy a poner salida extractor.
extractor. Y este va a ser el extractor. ¿Vale? Voy a poner una corriente de energía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a salir a 50 grados centígrados, ¿no? Justamente ese dato hemos cambiado aquí, que va a salir a 50 grados centígrados. Y lo que voy a hacer es poner, recuerden, para esta simulación del tanque, entradas, salidas, la corriente de energía es opcional, porque si no lo pongo, sale a la misma temperatura y presión, o en todo caso, bueno, sí sale a la misma temperatura y presión para el tanque, ¿no? Para el tanque. Para otro tipo de sistemas como reactores, cambia eso, pero para el tanque sale a la misma temperatura y presión. Y correspondiente a, fíjense, inclusive aquí se puede poner reacción, pero y correspondiente a lo que es la corriente de energía, lo que voy a hacer es me va a ayudar a poner la temperatura de la salida, que en este caso va a ser 50 grados centígrados. Y con eso ya tengo la simulación. Y si se dan cuenta que tengo aquí, primeramente tengo fase líquida, sólida, todo, igual todas las fases, cero. O sea, prácticamente aquí no tengo nada. Y en la salida del extractor, en fase líquida, sólida, tengo todo esto. No tengo vapor, ojo, pero tengo líquido y sólido. Obviamente el programa, ya saben, en las Aspen reconoce la fase sólida, líquida y también la fase acuosa. En este caso no tenemos agua, entonces va a reconocer la fase sólida y líquida. ¿Ya? Y voy a tener ya con eso las composiciones, que prácticamente solamente es lo mismo flujo. Si se van a dar cuenta, voy a poner el flujo básico. Esto es 9000, que es la cantidad de hexano, 300 es la cantidad de aceite y 2700 es la cantidad de sólidos. 90% de los 3000, ¿no ve? De los 3000 iniciales. Así que prácticamente solo hemos mezclado la corriente. Obviamente esto extractor representa que se ha extraído el aceite mediante el solvente. ¿Sí? Y con eso lo que tenemos ya es mi primera parte de la simulación. Y voy a pasar al separador. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un separador del tipo filtro rotatorio de vacío. Un buen equipo de separación para simulación. ¿Y cómo funciona? Justamente aquí he preparado unas imágenes. Esto prácticamente es el filtro rotatorio de vacío, donde tenemos un sistema que puede producir o en el cual se puede tomar en cuenta el sistema de vacío. Es decir, en muchos casos los sistemas de vacío necesitan una configuración aparte para producir ese vacío en el equipo. ¿Sí? Entonces esto representaría la configuración aparte para el vacío en el equipo, pero prácticamente tenemos un filtro rotatorio. ¿Sí? Y justamente aquí es donde voy a explicar algunos puntos que se tienen para la simulación. Tenemos lo que es la entrada del filtro y tenemos lo que es, o sea, la parte de succión, fíjense, la parte central del ducto. Y fíjense, tenemos aquí la zona de eliminación de líquido, de water. ¿Sí? Tengo aquí la parte de la torta y tengo la zona de sumergido. ¿Ya? ¿Por qué estoy mencionando esto? Obviamente esto tiene una explicación mucho más grande en cuanto a su funcionamiento. Pero ¿por qué estoy mencionando estas partes del filtro rotatorio? Porque yo necesito especificar esas partes en aquí. Si se van a dar cuenta, yo voy a poner en este punto el filtro rotatorio y voy a poner la alimentación, es la salida del extractor. Y voy a tener aquí una mezcla de líquidos del filtro. Y aquí voy a tener una salida en sólidos de torta sólidos, torta residual. Bueno. Y después de poner las corrientes, necesito especificar necesito especificar qué. Necesito especificar estos puntos que les había mencionado. Por ejemplo, si voy al filtro rotatorio, ahorita está conectado. No necesito nada más en conexiones. Si voy a parámetros, aquí tengo justamente esto. ¿Qué significa esto? En este caso, digamos, yo estoy tomando en cuenta que parámetros me va a pedir lo siguiente. Primeramente tengo un delta P. Segundo, tengo aquí los porcentajes de sumergido y los porcentajes de watt, que es de eliminación de líquidos. ¿Sí? Yo sé que esa parte a veces es confuso un poco cuando lo menciono de esa parte, digo de esa forma, pero creo que se entiende mejor en este punto. ¿No? Tengo una parte donde se succiona la parte del líquido y tengo una zona que está sumergida. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo el funcionamiento de esta forma, yo puedo simularlo de esta forma.
Obviamente aquí requeriría datos más específicos. En este caso le voy a poner un porcentaje de sumergido de 30. ¿Sí? Ahora, fíjense algo importante. Ya está prácticamente corriendo esto. Casi corriendo. Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta algo que es el rating. Y en el rating yo tengo que poner el tamaño del filtro. En este caso tengo radio, tengo ancho y con eso tengo en cuenta el área. Ahora, el área, si se van a dar cuenta aquí, si yo no lo pongo esto, igual digamos tengo esta parte en vacío. ¿Sí? Ahora voy a requerir, ahora quiero que también entiendan esta parte de aquí. Lo voy a desconectar. Y desconectado sale esto, así. Sin nada. Entonces lo que pasa es que el programa calcula el área en base al flujo de alimentación. ¿Sí? En base al flujo de alimentación. Lo voy a conectar nuevamente, calcula el área en base al flujo de alimentación. ¿Sí? Es un área aproximada, por así decirlo, porque igual se tiene otros parámetros de la parte de la torta aquí ya de cierta forma especificados. Pero prácticamente lo que hace eso es el programa, calcula el área en función de la alimentación. Y lo que vamos a hacer es, después de poner en parámetros el porcentaje de sumergido y después de que ya tener el porcentaje de no quiero decirle deshidratación porque sería con agua, pero prácticamente a esa parte se habla del ciclo de watering. Lo que voy a hacer es poner lo que es el radio. Por ejemplo, en este caso va a ser un filtro de un radio de unos 2 metros. Es bastante grande la verdad. Unos 2 metros, unos 2 metros. Y con eso ya está simulando. Sí, con eso ya está simulando. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo aquí es la simulación y el programa que ha hecho. El programa ha calculado cuánto se tiene en la torta y ha calculado cuánto se tiene en el líquido. Y si se dan cuenta algo importante el hecho de que en este caso el programa reconoce o calcula cuánto es en cada caso. Y fíjense, en este caso voy a ver que en la fase, en la torta residual, ¿yo qué tengo? En la torta residual tengo en fase sólida todos los sólidos, ojo, todos los sólidos. Pero aquí tengo una cantidad de líquidos que tienen aceite y contienen hexano, ¿ya? Y en la parte de líquidos lo que tengo es justamente esta cantidad de hexano y de aceite, ¿ya? Entonces una vez analizado, digamos, la separación que tenemos en el programa, ¿sí? La separación de líquidos y sólidos, podemos ver lo que tenemos correspondiente al equipo, a los parámetros. Nosotros, si se dan cuenta, los parámetros para la simulación, lo que más hemos hecho es ¿qué? Lo que más hemos hecho es específicamente poner parámetros de operacionales y poner parámetros correspondientes al radio. Entonces, después de analizar, digamos, lo que es la separación en, en cada fase, o mejor dicho, la separación en cada salida, donde tenemos el líquido y la torta residual, podemos analizar lo que tenemos en el equipo. En cuanto al equipo, lo que yo tengo son los parámetros que he introducido y el tiempo, digamos, y la presión, ¿sí? O la caída de presión, digamos. También tengo en rating estos valores que ya se han dado cuenta cómo funcionan. Sin embargo, aquí también en rating tengo otros parámetros, ¿sí? Y depende, digamos, de cómo yo quiera trabajar. En este caso está trabajando con esta resistencia a la filtración determinada en específico bueno, de forma estándar, ¿sí? Pero yo podría trabajar de otra forma. Si se dan cuenta aquí, voy a ponerlo aquí como ejemplo, y en lugar de trabajar con esto, voy a trabajar con una ecuación. Y si bien es verdad que están funcionando las corrientes, en este caso no está funcionando el equipo. ¿Por qué? Yo tengo que tener la resistencia a la filtración con una ecuación. Ahora aquí se van a dar cuenta de algo, ¿sí? Prácticamente al ponerlo uno u otro, fíjense, el valor sigue siendo el mismo, ¿sí? Quizás uno que otro parámetro influya, pero en lo personal, digamos, las veces que he hecho esta simulación, no influye mucho o de gran cantidad. Fíjense aquí la porosidad, que justamente les estaba mencionando que no que otro parámetro influya. Principalmente lo que es la parte de la torta, influyen los parámetros correspondientes a lo que es la separación. ¿Por qué? Porque en este caso, según los parámetros de la torta, yo puedo tener más o menos separación del solvente en la parte de líquidos, igual de los aceites, ¿no? Si aquí pongo, por ejemplo, 10, va a cambiar.
Esto ya tendríamos que tener en cuenta como datos, por así decirlo, del equipo. ¿Sí? Pero correspondiente a la resistencia, prácticamente si uso uno o uso otro, no influye. ¿Sí? Por eso justamente se ha debido dar cuenta que al poner aquí, o al quitarlo esto, por ejemplo, al quitarlo en rating, lo que es el radio, sigue funcionando. Sí, el programa sigue funcionando. O sea, las corrientes ya han sido calculadas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto ya está definido. Esto ya está definido. Esto venía por defecto, digamos. Así que voy a poner aquí el radio 2 como estaba, voy a poner aquí en parámetros 30% del ciclo de la porcentaje de sumergido y voy a dejarlo esto como estaba aquí. Yo sé que esta parte es un poquito más larga y complicada porque tendríamos que tener teoría de filtración bien a detalle, pero tratando de simular el proceso sin necesidad de entrar mucho en teoría y explicando parámetros. ¿Ya? Y con eso yo ya tengo lo que es eh, mi etapa de filtración y voy a pasar a la etapa de vaporización. Para la etapa de vaporización lo que voy a hacer es poner aquí un intercambiador de calor. Voy a poner un heater normal, no voy a poner uno con vapor ni nada, solamente un heater. Y voy a decir que aquí va a entrar el líquido de filtro y va a salir salida vaporizador. Voy a tomar en cuenta lo siguiente ya. Voy a tomar en cuenta aquí una corriente de energía, Q vaporizador. Y voy a tomar en cuenta el heater como si fuera en este caso el vaporizador y voy a poner un separador de fases que va a acompañar al heater. En este caso todo el sistema de vaporización sería este, ¿no? Como esos evaporadores en los cuales ingresa el flujo, se calienta y tenemos un tambor de separación. ¿Ya? Entonces es lo que estoy haciendo. Voy a poner en el vaporizador una caída de presión, por ejemplo, de unos 5 kilopascales y voy a poner una temperatura de unos 100 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, a unos 100 grados centígrados ya tenemos la formación de ¿qué? De vapor y de líquido. Y en vapor debería estar mayor cantidad de hexano, que es puro prácticamente, y en líquido ¿qué hay? En líquido tenemos los dos. Veamos qué cantidades. En vapor yo tengo hexano 86.500 y en líquido yo tengo el aceite. ¿En qué porcentaje sería en todo caso? Al 86 y aquí al 100% técnicamente. Entonces por eso justamente he puesto el heater, el intercambio de calor, para representarlo como la transferencia de calor con este sistema. Voy a poner aquí salida de evaporador y voy a poner aquí, este tendría que ser el hexano que sale del evaporador. Uy, error mío, hexano recuperado. Ahí está, hexano recuperado. Y este tendría que ser el líquido, el aceite. ¿Sí? Entonces con eso ya tengo mi separación. Aquí tengo el hexano recuperado, que en este caso solamente son 8.600 de los 9.000 que ingresan. Una parte se pierde por la torta de hexano y otra parte se pierde y otra parte se tendría que recuperar aquí. Y del aceite, si bien tengo toda la cantidad de aceite por aquí, no tengo una buena pureza, ¿no? Fíjense, del aceite, ¿cuánto teníamos de entrada? Del aceite de las semillas teníamos 300 kilogramos. Y de entrada, del aceite de entrada tenemos esto. Y en todo el sistema hemos recuperado unos 289. Una buena recuperación, pero no está en una buena pureza. Esto podría pasar a un sistema de purificación. Pero lo que podríamos hacer es ajustar. ¿Ajustar qué? Voy a ajustar la temperatura de aquí para que esto sea el 98%. Es decir, en otras palabras, voy a poner un manipulador, ajustador, y voy a ajustar. ¿Cómo funciona este ajustador? ¿Cuál es la variable de ajustar? La variable de ajustar es la temperatura de salida del vaporizador o la temperatura de vaporización. Y voy a ajustar esa temperatura, esa salida de vaporización. Y su temperatura lo voy a ajustar. ¿Para qué? ¿Cuál es mi variable objetivo? Para que el aceite tenga en pureza, voy a buscar aquí master mass fraction, su pureza del aceite sea un 98%.
Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir al programa es que yo quiero que me lo ajustes la temperatura de este punto. ¿Para qué? Para que al separar después de la vaporización, el separador adjunto al vaporizador, el aceite tenga 98% de pureza. Y con eso lo que voy a hacer es, después de hacer eso, voy a poner límites. El límite mínimo yo quiero que calcules desde 100 y que llegues a como máximo hasta 200. Y con eso ya he calculado. Y en este punto estoy obteniendo aceite ¿a cuánto? A 98%. ¿A qué temperatura? A una temperatura de 178. ¿No? A una temperatura de 178 se separa el aceite al 98% y veamos el hexano recuperado. Tiene fase vapor y en el hexano recuperado ya tenemos un poco de aceite, ¿no? Entonces el hexano que tiene, o sea, como tenemos una gran cantidad de hexano, al vaporizarse también está arrastrando un poco de aceite. ¿Sí? Entonces ya depende, digamos, de cada uno, si en ese punto el proceso me conviene trabajar a esta temperatura porque se pierde aceite, o a trabajar a más baja temperatura, porque si se dan cuenta hace rato tenía el 86% y lo que podría hacer es usar un sistema de vaporizadores, es decir, vaporizadores en serie para purificarlo de forma un poquito más, para aumentar la pureza sin necesidad de que se escape hexano, por así decirlo. Sin necesidad de que con el hexano se escape aceite. ¿Ya? Entonces, en ese caso, podemos optimizar este proceso. Pero la simulación base sería solamente esto. Lo he tratado de explicar de forma más detallada posible y el ajustador me ha ayudado a poder obtener el aceite. ¿Se podría hacer qué? Se podría poner el hexano, se tendría que condensar y luego de condensarlo se podría recircular. ¿Sí? Se podría hacer eso. Para que no haya impurezas en el recirculado, se podría trabajar a bajas temperaturas en 3 evaporadores en paralelo. En serie, 3 evaporadores en serie, y en ese caso ya te obtendría el aceite en la mayor cantidad de pureza. O en una mayor pureza sin necesidad de que el hexano recuperado tenga aceite. ¿Sí? Si bien es bastante poco, tiene un poco. Así que esto es lo que podemos hacer y después optimizarlos. Después optimizarlo. ¿Ya? Ahora, para optimización, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tomar en cuenta? Para una última optimización, lo que voy a hacer es recircular esto, pero para eso tendría que condensar. Es que no quiero hacer el video tan largo, porque a veces es un poquito cansador, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. El hexano recuperado va a pasar aquí a hexano condensado. El hexano condensado con una corriente de Q condensador. Hexano condensado, no sé. Ha habido un problema ahí porque ha reconocido hexano como la corriente de alimentación. Q condensador. Y voy a decir que este hexano que está en fase de vapor, yo quiero que se condense. ¿Cómo? Prácticamente voy a poner aquí una fracción de vapor de 0 y voy a poner una calle de presión unos 3 kilopascales. ¿Sí? Yo sé que estoy poniendo un poco arbitrario porque se puede poner en función heurísticas y demás, pero lo estoy dejando así, y en este caso condensado está a 62.76 grados centígrados, y lo que voy a hacer es, para recircularlo, lo voy a presurizar porque ahorita está a 82 kilopascales, que esto es la calle de presión que tenía el sistema, y lo voy a bombear. Vamos a poner aquí la salida, esto es hexano condensado, salida P100, que va a ser la bomba, y voy a poner aquí QP100. ¿Ya? Y luego de poner eso vamos a ir a la presión de salida. Voy a decir que la presión va a ser un bar, ¿no? Un bar, que es la presión de entrada aquí. Un bar, todo esto está a un bar. Así que lo que puedo hacer es de aquí, punto, recircularlo. Sí, puedo recircularlo directamente al tanque, pero una recomendación que les doy es la siguiente. Cuando ustedes vean que su recirculado tiene impurezas, a veces es bueno poner una purga. Ya, a veces es bueno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí una purga.
una purga pequeña. Y eso, vamos a hacer la prueba así nomás. Ya vamos a hacer la prueba así nomás. Y luego vamos a ver si va a ser necesario poner purga. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a recircularlo, pero no directo. Lo que voy a hacer es esto. Yo quiero que este que recircula, ya, primeramente para recircular, recuerden, tenemos que poner el manipulador de reciclo. Y el manipulador de reciclo me permite recircular. Reciclo, exacto. Y voy a decir lo siguiente. El hexano reciclado más un hexano fresco tienen que dar la alimentación al proceso. ¿Por qué los dos la alimentación al proceso? Porque lo que quiero es que se cumpla esta misma relación de 3 a 1 que estoy haciendo cumplir. Y si pongo el hexano solamente reciclo, no va a cumplir. Entonces lo que voy a hacer es decir que este hexano fresco está obviamente a una composición de puro hexano, unas condiciones de 25 grados centígrados y un bar. Y lo que voy a hacer es que el programa mismo calcule, ¿sí? Voy a poner el mismo set de relación y que el programa haga lo que está haciendo aquí. Mi objetivo es que la alimentación del solvente en flujo másico sea 3 veces lo que son las semillas trituradas. Es decir, prácticamente estoy haciendo lo mismo que he hecho al principio. Lo mismo que he hecho al principio. Lo que significa que en este caso lo estoy haciendo solamente para recircularlo. ¿Sí? Así que si yo, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer lo siguiente. Acabo del recirculado, mezclarlo con solvente fresco y poner un set de relación para que este sea 3 veces. Es decir, en este caso, perdón, aquí está con una vez, para que este sea, ¿cuánto? 3 veces. Sí, es decir, esto cumple la relación de que sean 9000 kilogramos hora, es decir, 3 veces las semillas trituradas. Así que una vez que yo he hecho eso, voy a mezclarlo aquí. En lugar de poner hexano, voy a poner el alimentación solvente. Y si cumple, todo bien. Entonces esto lo puedo borrar. Y lo que acabo de hacer es que estoy mezclando el solvente fresco con el solvente recirculado. Y en este caso vamos a ver, estamos obteniendo el 98% igual. Lo único que estoy haciendo es recuperando el solvente. ¿Sí? Recuperando el solvente, nada más. Es verdad que tiene algunas impurezas, pero no está afectando bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos cuando hay impurezas, en las impurezas se acumulan en el recirculado. En este caso mi impureza era de aceite. En muchos casos lo que pasa es que las impurezas, componentes inertes, cuando ustedes recirculan en simulación se acumulan. Lo que sí representa una acumulación de impurezas, digamos, y se tiene que purgar o aumentar una corriente de purga para que sea, para nivelar las concentraciones de componentes impuros o de componentes inertes que no van a participar en el sistema y que solamente van a estar recirculando. Entonces en algunos casos eso se hace. En este caso no ha sido necesario. ¿Ya? Así que ya tenemos nuestro proceso. Lo he hecho de forma básica al principio y luego lo he optimizado con el recirculado. ¿Sí? Es verdad que aquí tengo un condensador, un vaporizador simulados de forma un poquito no rigurosa porque le he puesto un heater y un cooler. Un heater y un cooler. ¿Sí? No un cooler. Pero lo estoy representando de mejor forma el proceso, ya que he puesto aquí el tanque extractor, he puesto aquí el filtro de vacío, luego el vaporizador con su sistema de separación, luego el condensador, la bomba de recirculación y la alimentación al solvente con el solvente fresco. Y con eso yo ya tengo mi simulación resuelta. Entonces espero que el video no haya sido tan largo, espero que hayan llegado hasta el final. Gracias por haber quedado hasta aquí, gracias por haber visto. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. No se olviden suscribirse, darle like y en este caso lo que voy a hacer es subir otro video un poquito más corto en Aspen Plus para el otro tipo de proceso. Ya, nos vemos la próxima.